Buenas noches. En las últimas 2 semanas, el complejo tablero de Oriente Medio ha visto movimientos críticos, con una tregua que, bueno, pende de un hilo, y una diplomacia que trabaja a contrarreloj. Hoy es lunes 17 de noviembre de 2025, y vamos a examinar con calma los acontecimientos clave que están definiendo la situación. Este análisis en profundidad es posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador, ProWave AI. Y ha sido generado utilizando las capacidades de Stylo News, la aplicación de noticias que funciona con inteligencia artificial. Nuestra misión de hoy es sencilla: intentar separar la señal del ruido. Vamos a analizar los patrones que han surgido, desde la frágil realidad en Gaza-Israel hasta las maniobras diplomáticas a nivel global, para entender qué quieren los actores principales. Empecemos por lo más básico: la situación sobre el terreno. A principios de noviembre teníamos un alto el fuego, negociado en octubre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero desde el primer momento la palabra que mejor lo definía era frágil. Totalmente. Un alto el fuego no es un acuerdo de paz, es una pausa en la violencia, y esta era especialmente precaria. Vimos un gesto importante el 3 de noviembre, sí, cuando Hamás entregó los restos de 3 rehenes. Entre ellos el ciudadano estadounidense Omer Nutra. Exacto. Era parte del acuerdo, pero el ambiente general no era de confianza. Casi de inmediato empezaron a surgir acusaciones de violaciones por ambas partes. Y en medio de esa fragilidad, la cuestión humanitaria, que es absolutamente crítica. Se habló mucho de la ayuda que debía entrar en Gaza, pero parece que la realidad era otra, ¿no? Exacto. Y aquí la cosa se complica. El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, lanzó una acusación muy grave, muy directa, ¿Cuál fue? que jamás estaba desviando y, directamente robando ayuda humanitaria destinada a la población civil. Esto, claro, es un torpedo en la línea de flotación de cualquier esfuerzo de reconstrucción. ¿Por qué? ¿Qué efecto inmediato tiene una acusación así? Pues que congela la financiación. Los estados del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos y sobre todo Arabia Saudí, que son los que tienen el músculo económico, Los que pueden pagar la reconstrucción. efectivamente, pues pusieron el freno de mano. Su mensaje fue muy claro: no pondremos un solo dólar mientras Hamás siga controlando la zona y armado. Condicionan cualquier ayuda a dos cosas: el desarme completo de Hamás y que la gobernanza de la franja pase a manos de la autoridad palestina. La autoridad palestina, que, para que quede claro, es la rival política histórica de Hamás. Correcto. Pero aquí llega la cruda realidad. Unas 2 semanas después, el 15 de noviembre, tras una retirada táctica del ejército israelí, vimos que Hamás reafirmó su control sobre Gaza a una velocidad pasmosa. O sea, no hablamos solo de presencia en las calles. No, hablamos de restablecer su aparato de gobierno, su policía, incluso su sistema de recaudación de impuestos. Es decir, que mientras en las capitales del mundo se diseñaba un futuro para Gaza sin Hamás, en la propia Gaza, Hamás estaba volviendo a tomar las riendas. Es la gran contradicción. Demuestra que una cosa son los planes diseñados en despachos y otra muy distinta la realidad sobre el terreno. Este hecho, por sí solo, dinamita uno de los pilares de toda la estrategia de paz. Y esto nos lleva directamente al gran plan diplomático. Estados Unidos no solo mediaba, parece que asumió un rol de vigilante muy activo. Se menciona la visita de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, a un centro en Kiryat Gat, en Israel. ¿Qué es exactamente este sitio? ¿Una especie de torre de control para la tregua? Es una excelente analogía. Piensa en ello como el centro neurálgico de la supervisión. No es solo un grupo de militares mirando pantallas, es una operación de alta tecnología. Coordina la inteligencia de 16 países y unas 20 ONGs. Utilizan drones, análisis de datos en tiempo real. Es la apuesta de Washington por ser el árbitro sobre el terreno, pero sin poner sus propias tropas. Controlar sin una gran huella militar. Justo. Es clave en su estrategia exterior actual. Y mientras Estados Unidos vigilaba, el resto de actores movía sus fichas. Vemos aquí una divergencia de estrategias muy curiosa. Fascinante, diría yo. Mientras EU se centraba en el día a día de la tregua, Israel miraba más allá. Su ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, se fue a la India. A reforzar lazos económicos. Exacto. Es un mensaje claro. Nuestra política exterior va más allá del conflicto inmediato. A la vez, casi como un contraplano, los ministros de varios países árabes e islámicos se reunían en Estambul Para criticar a Israel. para emitir una condena conjunta contra las violaciones del alto el fuego.
3 escenas, 3 estrategias paralelas ocurriendo al mismo tiempo. Y en medio de todo esto, el 5 de noviembre, Estados Unidos y el Reino Unido ponen sobre la mesa un plan muy concreto, muy detallado. Ya no son solo ideas. Sí, este es el núcleo de la propuesta. Proponen crear una fuerza internacional de estabilización para Gaza con un mandato de 2 años. Y lo interesante es de dónde vendrían las tropas. Egipto, Turquía, Indonesia y Azerbaiyán. Países musulmanes, pero con distintas afinidades geopolíticas. Muy calculado. ¿Y cuál sería su misión exactamente? Triple. Primero, asegurar las fronteras para evitar el contrabando de armas. Segundo, supervisar un proceso de desmilitarización. Y tercero, y esto es clave, entrenar a una nueva policía palestina que respondería a un consejo de paz transitorio. Es, en esencia, un plan para desmantelar el poder de Hamás desde dentro y desde fuera. Suena muy ambicioso. Pero claro, un plan necesita que los actores colaboren. Y justo al día siguiente, 6 de noviembre, Israel intensifica sus operaciones militares en Rafah. ¿Cómo se come eso? Se presenta un plan de paz y al día siguiente hay más actividad militar. Es la eterna desconexión entre la diplomacia y la realidad militar. Para Israel, el objetivo primordial seguía siendo la infraestructura de Hamás, en este caso, los túneles de Rafah. Desde su perspectiva, no podían detenerse por una propuesta que aún estaba en el aire. Pero la señal que envía es muy contradictoria. Desde luego. Y para añadir más leña al fuego, ese mismo día el presidente Trump menciona que Turquía debería tener un papel fundamental en el proceso de paz. En Israel esto tuvo que sentar fatal, ¿no? Fatal es poco. Para el gobierno de Netanyahu, meter a Turquía en la ecuación es como invitar al lobo a cuidar de las ovejas. La desconfianza es profundísima. Por los lazos históricos y el apoyo del presidente turco a Hamás. Claro, la oposición del propio Netanyahu fue inmediata y contundente. Entonces, ¿por qué lo haría Trump? ¿Es una forma de presionar a Israel o realmente cree que Turquía puede ser un mediador? Es una pregunta de $1 millón. Podría ser una mezcla. Por un lado, su estilo diplomático, a veces impredecible. Por otro, un reconocimiento de que Turquía es una potencia regional con influencia real. ¿Te guste o no? Y quizá una palanca. Quizá también una palanca para presionar a Israel, para decirle, colaborad con nuestro plan o tendréis que lidiar con actores que os gustan mucho menos. Es un juego geopolítico con muchas capas. Y mientras, la diplomacia a gran escala no se detiene. El 7 de noviembre, una noticia que parece venir de otro universo. Kazajistán anuncia que se une a los acuerdos de Abraham. Exacto. Es una victoria diplomática muy significativa, pero lo verdaderamente impactante es la yuxtaposición. Ese mismo día, el 7, se confirma la devolución de los restos de un rehén tanzano. Y al día siguiente, tiene lugar en Nueva York el funeral del capitán Omer Neutra, el rehén con doble nacionalidad. Es una imagen muy potente. El mismo día en que el coste humano más íntimo del conflicto se hace visible, la gran maquinaria geopolítica sigue girando. Pinta un cuadro muy claro de las dos realidades paralelas. Por un lado, el drama humano, la pérdida. Por otro, el pragmatismo de los estados, los intereses económicos y estratégicos, que siguen avanzando. Y por si la situación no fuera ya lo bastante compleja, el 9 de noviembre se añade otro elemento explosivo. Salen a la luz informes de inteligencia de Estados Unidos. Sí, informes de 2024. No eran nuevos, pero su revelación en este momento es crucial. Los documentos indicaban que los propios abogados del ejército israelí habían advertido internamente a sus mandos. ¿Sobre qué? Sobre que algunas de sus acciones en Gaza podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional. Esto es una bomba, porque la advertencia viene de dentro. ¿Y qué implicaciones tiene? Sobre todo considerando que la Corte Penal Internacional ya había emitido órdenes de arresto. Le da munición a la CPI y a los críticos de Israel. Complica enormemente su defensa legal y política. Y, bueno, envenena todavía más el ambiente, haciendo que el punto medio sea casi imposible de encontrar. Vale, paremos un segundo para recapitular. Tenemos un plan de paz internacional, una realidad en el terreno donde jamás recupera el control, una enorme desconfianza. Y ahora, la sombra de los crímenes de guerra. Un panorama muy complicado. Y en ese panorama llegamos al momento culminante en la arena diplomática, la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de noviembre. El gran plan de 20 puntos de Trump se somete a votación. Y se aprueba, 13 votos a favor. Sí, una victoria diplomática aparentemente clara para Estados Unidos. Pero, como siempre en la ONU, hay que leer la letra pequeña.
Y la letra pequeña aquí son las dos abstenciones, Rusia y China, No usaron su poder de veto. lo cual es significativo, pero tampoco dieron su apoyo explícito. ¿Qué mensaje envían con esa abstención? Es un mensaje doble. Por un lado, no quieren ser vistos como los que bloquean un proceso de paz, pero por otro, al abstenerse, demuestran su escepticismo. Es una forma de decir, adelante con vuestro plan, pero no contéis con nosotros. Veremos cómo funciona. ¿Le resta legitimidad? Desde luego. Y la reacción de las partes directamente implicadas fue la que cabía esperar. Previsible, supongo. Exactamente. Fue inmediata y diametralmente opuesta. Hamás rechazó la resolución de plano, argumentó que socavaba los derechos del pueblo palestino. Por su parte, Netanyahu reafirmó la postura de su gobierno. Israel no reconocerá un Estado palestino bajo ninguna circunstancia. Entonces, tenemos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el máximo órgano internacional, que en la práctica nace muerta. Es la paradoja final de todo este proceso. Un plan de paz respaldado por el mundo, pero sin el apoyo de quienes tienen que hacer la paz. Y para rematar, se informa de que EU ya planea construir una base militar cerca de la frontera con Gaza para apoyar a esa futura fuerza de estabilización que ahora mismo parece una quimera. Están construyendo la casa antes de saber si alguien querrá vivir en ella. Buena forma de verlo, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto de cara al futuro? ¿Qué debemos observar en las próximas semanas? Hay tres cosas fundamentales. La primera, si esa fuerza de estabilización llega a desplegarse de alguna forma. Su simple presencia cambiaría la dinámica. ¿La segunda? Cualquier movimiento real hacia el desarme de Hamás, que sigue siendo la condición innegociable de casi todos. Y la tercera, y quizás la más importante, son las negociaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que de toda su estrategia regional. Pero Riad no va a ceder fácilmente. Su postura sigue siendo firme. Quieren la normalización, sí, pero el precio es una vía clara, creíble e irreversible hacia un Estado palestino. La línea roja que el gobierno israelí ha dicho que no cruzará. Exacto. Así que la pregunta clave que nos queda es monumental. ¿Cómo se puede implementar un plan de paz, por muy respaldado que esté, cuando sus dos principios fundamentales son rechazados de forma tan categórica por las partes? Esa es la pregunta que definirá el futuro de la región en los próximos meses y posiblemente años. Nos enfrentamos a un choque entre la voluntad internacional y las realidades irreconciliables sobre el terreno. Este complejo mosaico de información, este intento de dar sentido a 2 semanas frenéticas, ha sido analizado y estructurado gracias a Estilo News. Para quienes no la conozcan, Estilo es una plataforma de inteligencia artificial diseñada por veteranos del sector. Procesa información en tiempo real de más de 250 fuentes globales en más de 20 idiomas y permite a sus usuarios obtener una visión completa y multidimensional de cualquier acontecimiento en menos de un minuto. No es solo un agregador de noticias, ofrece herramientas muy potentes, como un bot de inteligencia geoespacial, búsquedas personalizadas y listas de seguimiento estratégicas para no perder detalle. Para quienes deseen crear sus propios informes de inteligencia y mantenerse informados con una precisión que va más allá del titular, pueden suscribirse a Estilo News en www.estilonews.com. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si hay algún tema, alguna cuestión sobre la que les gustaría que pusiéramos la lupa en el futuro, no duden en hacérnoslo saber. Y para estar al día de nuestros próximos análisis, pueden seguir a Estilo News en sus redes sociales favoritas. Buenas noches.